la caída de los dos bancos más grandes del país y posteriormente el resto, entre ellos Filambanco y el Banco del Progreso, sin duda que perjudicó a millones de ecuatorianos. Históricamente, Ecuador fue un país con una gran inequidad social, bajo desarrollo del capital humano, economía subdesarrollada y una inestabilidad política muy fuerte. En 1999 y 2000, el sistema financiero nacional fue afectado por el cierre o transferencia al Estado de más de la mitad de los principales bancos del país. Ecuador vivió una vertiginosa expansión del desempleo, el subempleo y la pobreza. La tasa de desempleo ascendió en las tres principales ciudades del país del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras la pobreza urbana pasó del 36% al 65%. La crisis produjo también una masiva migración internacional. Se estima que al menos 700.000 ecuatorianos dejaron el país a partir de 1998. En noviembre de 1998, el principal banco del país, Filambanco, presenta problemas no solamente de liquidez sino de solvencia, y el gobierno de Yamil Mahuad, en un intento de evitar una quiebra sistémica, decide iniciar un salvataje e intervenir el banco. Contesten una persona, pero es que alguien debe de haber. La decisión de la intervención del Filambanco le costó al Estado ecuatoriano 740 millones de dólares, añadiéndole 40 millones en créditos entregados a los bancos de préstamos, Tungurahua y Finagro, que para ese momento presentaban problemas de solvencia. El 1 de enero de 1999 entra en vigencia una ley aprobada por los diputados del Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, también conocida como la Ley Nebot. Se trataba del impuesto a la circulación de capitales, ICC, misma que se aplicó en todas las operaciones y transacciones monetarias que se efectuaron a través de las instituciones del sistema financiero, tanto en sucres o en monedas extranjeras. Se prohíbe el giro de cheques al portador y se nulita el segundo endoso, impidiendo su pago. Después de la caída económica de Filambanco y de otros bancos pequeños, se produjo la caída del Banco del Progreso, considerado hasta ese momento el segundo banco del país por el tamaño de sus activos. Habiéndose desembolsado hasta el momento 612.000 millones de sucres. Con los indicadores macroeconómicos por los suelos, un descontento general en la población, desconfianza en el sistema financiero, recesión en el aparato productivo y aislamiento internacional, el gobierno de Mahuad, en pos de salvar a la banca, adoptó las siguientes medidas. Declaró un feriado bancario, en el que se congelaron las cuentas de depósitos bancarios para evitar que la gente sacara todo el dinero y una fuga masiva del capital. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Apoyado en el Congreso y con los votos de los socialcristianos, demócratas populares y el PRE, el Estado dio paso a la Agencia de Garantía de Depósitos, que garantizaba con dinero del Estado el 100% de los depósitos de los ahorristas, sin tocar el dinero de los banqueros. En enero del 2000 se dolariza oficialmente la moneda cuando un dólar equivalía a 25.000 sucres. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. El forzoso feriado bancario se extendió a 5 días y vino acompañado de un contundente paquete de medidas. El presidente Mahuad envió 7 proyectos de ley al Congreso con el propósito de incrementar el IVA en 5 puntos, reformar la contratación pública, crear un nuevo impuesto a los vehículos, abrir el sector petrolero a la inversión extranjera y dar mayores facultades al mandatario en materia de modernización y privatizaciones. Lo más traumático vino por añadidura: incremento de los combustibles y congelamiento parcial de las cuentas bancarias. La economía del país se estancó, cuyas consecuencias inmediatas serían la elevación del costo de la vida, contracción en el consumo, recesión, riesgo de quiebras, desempleo e iliquidez en el mercado. Que me devuelvan más solo el dinero, aunque se queden con el interés. Estas medidas generaron un escenario de descontento social que terminarían en el derrocamiento del presidente Yamil Mahuad. Clever Aranda, Gama Noticias. A criterio suyo, ¿cómo se origina la crisis bancaria? ¿Qué la produce y por qué deviene en un país que hasta entonces supuestamente se encontraba bastante bien económicamente hablando? Buenos días.
Buenos días. Yo creo que, yendo directamente al tema, en realidad la crisis bancaria es consecuencia. La crisis no es lo que se genera. La crisis es consecuencia de los fraudes bancarios. Fraudes bancarios que se cometen en distintos bancos y particularmente pues hay los mayores, usted ha mencionado dos de esos bancos, pero de Filambanco, que es uno de los dos que menciona, el solo Filambanco es más del 50% de los fraudes que derivaron, obviamente, de una crisis que afectó a todo el país. Pero la crisis, que se tenga claro, es consecuencia, y en los años 90 es consecuencia de los fraudes que se cometieron a finales y durante los años 80. ¿Esta actitud viene de una crisis económica mundial que afectó al país o fue una cosa premeditada por parte de los propietarios de dicha banca? Porque no de otra manera se explica lo que usted dice, fraude bancario. Claro que sí, y mantengo la misma idea a nivel internacional. No es que a nivel internacional se dio una crisis bancaria, porque si seguimos hablando de crisis, tendríamos que tener claro cuál es la causa que deriva en una crisis. Y en todas partes, y hace un par de años en Estados Unidos, se ha vivido la falta de controles al sistema financiero que llevaron a cometer los fraudes y los abusos que se han cometido. El último y el más escandaloso caso célebre que está haciendo materia de juicio en Estados Unidos, el de Madoff, ¿verdad? Entonces, eso se regó por Latinoamérica. Y decía un chileno, para ir centrando el tema, esto es un programa con un tiempo limitado, decía un chileno, amigo mío, expresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, a propósito de la reforma judicial chilena y la lentitud de la justicia, ocurre que en los juicios que afectan a los fraudes bancarios van prescribiendo, los responsables van muriendo por la lentitud de los juicios. Pero a eso agrego, porque es realmente clamoroso y de mayor razón en países pobres, aunque es clamoroso en cualquier parte, que si esto va ocurriendo, que es una realidad, no habría por qué permitir que los hijos de esos banqueros que han cometido todos esos fraudes hereden la plata de los depositantes y del Estado. Fraude bancario, acaba de destacar el invitado. ¿Usted comparte este criterio? ¿Fue una acción concertada, dirigida a generar la quiebra de la banca para usufructuar de su dinero antes y después? Bueno, no sé si, buenos días, no sé si es que haya sido un proceso concertado, pero los resultados llevan a lo mismo. Efectivamente, como dice el doctor Falconi, ese es un proceso de fraude, ¿sí? Pero a mí me parece que es necesario considerar todo el proceso macro global que se vivió en esta época, en la década de los 90, que es, diríamos, parte del proceso de neoliberalismo criollo que se instauró en el país. Algunos tips, algunos puntos fundamentales. La Ley de Régimen Monetario de 1992, que le convierte al Banco Central en la misma institución primitiva de 1927, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que fue la base con la que se pudo expandir como hongos en invierno la cantidad de bancos, que pasaron de 18 bancos del año 94 a 41 bancos en el año 96, cuando comenzó la crisis. La Constitución de 1998, en donde se adelanta más todavía las posibilidades de privatizar las empresas eléctricas y de... ¿Las famosas troles, si no estoy equivocado? No, las troles son del año 2000. Ya. Sí, estamos hablando de la Constitución del 98, cuando finalmente el neoliberalismo criollo trata de anular todos los resguardos sociales para privatizar a fondo la sociedad ecuatoriana. Luego tenemos esta famosa ley de reordenamiento en materia económica en el área financiera, que se llamó un monstruo jurídico que se inventó entre noviembre y diciembre del año 98, y a los 2 días de promulgado en el registro oficial, Filambanco ingresó en saneamiento. Luego tenemos, 4 meses después, el feriado bancario, ominoso, y finalmente la dolarización el 9 de enero del 2000. Este es un proceso entonces. Ya. Algo que siempre se han preguntado muchas personas, yo entre ellas, si tener bancos en este país era tan buen negocio, ¿por qué devino en la quiebra de todos? ¿No era mejor mantener un sistema bancario sólido
y usufructuar de la economía del país? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta y yo creo que se la ha tratado muy poco. ¿Por qué? Porque efectivamente es un buen negocio. Para no extendernos el concepto y seguir al origen de la palabra banco, que era donde se sentaban en las plazas en la Edad Media para dar préstamos las personas que tenían capital, el banco en realidad, y de ahí los bancos de desarrollo, cumplen un rol muy importante en todas las sociedades, porque son unos intermediarios en el capital. Es decir, le prestan a quien necesite emprender en actividades productivas, lo cual es bueno, generan trabajo, generan riquezas. Pero la mayoría, y es casi una rutina, la mayoría de las causas por las que se han llegado a esos fraudes bancarios que luego generan una crisis, es porque los banqueros, todos los que han entrado en estos problemas, empezaron por montar sus propios negocios en una actividad contradictoria e incompatible. Porque si son banqueros, y eso es lo que está ahora regulado, deben ser solo banqueros. Pero ellos se prestaban a sí mismos para generar otras empresas. Claro, para generar empresas para ellos, con la ineficiencia propia de que el banquero no les exigía ciertos controles y menos que paguen lo que les habían prestado porque eran sus empresas propias, y el ejemplo de Filambanco es el mayor. Empresas de los Isaías debían, y no hay ni juicio por eso, debían más de 270 millones de dólares que lo siguen debiendo. De Filambanco, 6 o 7 de los mayores deudores eran empresas de Isaías y se prestaban la plata. Está aquí, yo tengo las evidencias, se prestaban todo este listado, si la cámara lo puede ver, en una obra publicada por mí, están las empresas de Isaías con préstamos a 7 años plazo, 0 interés. El doctor Oleas, con quien he tenido el placer recién de conversar ahora, pocos minutos antes del programa, es un investigador serio del problema, de toda esta temática, y podrá corroborar o confirmar, como bien anota, que es, permítame solo hacer énfasis en eso, la ley de la AGD, que fue una ley, y esto es importante destacarlo también, la ley de la AGD, la de reordenamiento en materia económica, tiene 2 partes fundamentales. Esto es necesario recordarlo al país. Porque este programa, entiendo, y hay una tónica ahora de recordarle al país algo que nunca debe olvidarlo. Tiene una primera parte que es un impuesto a la circulación de capital. El 1% que impulsó el Partido Social Cristiano mediante el actual hoy alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot Sarri. Y que fue un tema nefasto, porque con ese 1% resulta que le bajaron los niveles de depósitos a los bancos, eso es una realidad. Y entonces cuando bajaron los niveles de depósitos a los bancos, obviamente entraron en problemas los que estaban peor manejados. Para poner un ejemplo muy sencillo, es decir, si hay una tempestad o un huracán, lo primero que se deteriora es las construcciones más débiles, más humildes, ¿verdad? Correcto. Entonces los que estaban en peor situación fueron los que entraron inmediatamente en problemas. Pero ahí viene la ley de la AGD, solo esta parte histórica, un minutito, que fue ad hoc. La ley de la AGD fue dictada ad hoc y está aquí recogiendo una parte histórica, la revista Vistazo, diciembre de 1998, con fotos, la revista Vistazo, y con una foto aquí de un abogadicho nefasto, el hombrecillo del maletín, le dicen, que era el que gestionaba en el Congreso la ley de la AGD, para endosarle, esto es básico, al país, al Estado, endosarle la quiebra producto de los fraudes bancarios. La ley se la aprueba, tengo aquí el registro oficial, el 1, como lo dijo el doctor Oleas, el 1 de diciembre de 1998. El 2 de diciembre, tengo la resolución aquí, pasa Filambanco a la AGD. Y el 3 de diciembre, todo a día seguido, le dan los primeros 140 millones de dólares la AGD a Filambanco. Correcto. Antes de irnos a la pausa, quisiera que le explique al país, si es que tiene conocimiento, cuál fue el objetivo de este 1% que se aprobó en ese momento. ¿Qué buscaba esa ley y de qué manera afectó esta a la liquidez bancaria? Si mal no recuerdo, el 1% a la circulación de capitales fue una ley fue un impuesto que se puso
como sustituto del impuesto a la renta. El Partido Social Cristiano decía que el sector productivo está en la quiebra, se hacía mucha referencia al fenómeno del niño del 97-98, y dijo, bueno, vamos a ayudar al sector productivo para que se recupere, y de esta manera le vamos en cambio a succionar del sector financiero la cantidad de circulación financiera que había en ese entonces. Fue un error garrafal, porque además no olvidemos que no solamente fue el 1%, había un 6,5 por mil con el cual que se iba a cobrar sobre la media de depósitos bancarios para financiar a la AGB, o sea, era 1,65% en realidad. Esto tuvo por efecto inmediato reducir los depósitos bancarios entre diciembre del año 98 y marzo del 99 en 42% deflactado por el IPCU. Es decir, los que estaban mal recibieron el golpe de gracia, diciéndolo morochamente. Creo que es un buen símil, y estábamos listos para el feriado. Correcto. 17 bancos quebraron a finales de la década de los 90. En la quiebra de todos ellos hay características comunes, como hemos dicho aquí: otorgamiento de créditos vinculados, más allá de lo permitido por la ley, créditos en muchos casos a empresas fantasmas, pésima administración y falta de pago, entre otras cosas. Banco Continental perteneció a Leonidas Ortega. Tuvo 240.000 clientes y manejó alrededor del 9% de los activos, pasivos y patrimonio del sistema bancario privado. En 1995 registró pérdidas por 50.000 millones de sucres. A finales de 1996, Leonidas Ortega huyó del país. Banco de Préstamos se derrumbó el 25 de agosto de 1998 por falta de liquidez. Alejandro Peñafiel obtuvo un crédito del Banco Central por 48 millones de dólares. La AGD tuvo que cubrir deudas por 435 millones de dólares. Alejandro Peñafiel fue el segundo banquero en entrar a la cárcel por delitos bancarios. Cumplió 2 años de prisión y recobró la libertad. Banco del Progreso quebró el 22 de marzo de 1999, cuando lo cerró su presidente, Fernando Aspiazu, y perjudicó a más de 750.000 clientes. Luego del cierre, el banquero hizo una marcha con cientos de socialcristianos y miembros de las cámaras de la producción de Guayaquil, siendo recibidos por el entonces alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero. ¡Yo no me ahuevo jamás! Aspiazu exigió 300 millones adicionales a los 800 millones que había recibido del Estado. Cumplió una sentencia de 8 años de cárcel. Banco Popular. El 26 de septiembre de 1999, la AGD tomó a cargo el banco y Nicolás Landes huyó a Miami. El patrimonio negativo que arrojó el Banco Popular fue de 627,3 millones de dólares, según la AGD. El Banco Pichincha compró los activos del Banco Popular en 65 millones de dólares. Contra Landes se iniciaron 3 juicios, 1 por peculado y 2 por estafa. Filambanco, banco de propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías. Ante su inminente quiebra, el Estado decidió otorgarle préstamos de liquidez por un monto de 740 millones de dólares en principio, operación que desestabilizó la economía. Al no poder devolver los préstamos de liquidez, Filambanco pasó a ser la primera institución en ingresar a la Agencia de Garantía de Depósitos al siguiente día de haber sido creada. Banco de la SUAY. El cierre de esta entidad bancaria ocurrió el 18 de enero de 1999. Carlos Miranda, presidente del directorio, y funcionarios de la entidad afrontan un proceso penal por peculado. Su mayor problema fue que el 58% del crédito se concentró en 100 deudores únicos. Banco del Tungurahua pasó a saneamiento el 30 de diciembre de 1998. Las acciones estuvieron repartidas entre 487 personas. Banco Unión. Los principales directivos fueron Roberto Vaquerizo Valenzuela y Washington Álvarez Valenzuela. En 2004, el Tribunal Constitucional acogió un amparo de la empresa Bacres, de propiedad de la familia de Roberto Vaquerizo, para la devolución de la propiedad localizada en San Borondón. Bancomex. Los accionistas principales eran la familia Ceballos Balda. Medardo Ceballos Balda fue embajador de Ecuador en México en el gobierno de Yamil Mahuad. En septiembre de 1998,
Bancomex solicitó al Banco Central un crédito de liquidez y el 30 de noviembre del mismo año lo renovó por 103 mil millones de sucres. Como no pudo cancelarlo, el 29 de enero de 1999 pidió otra ampliación hasta el 15 de abril, en la que se sometió a reestructuración. Solbanco cayó cuando el programa de vivienda Un Solo Toque se paralizó tras la caída de Atalabucarán. En ese programa se invirtió 70 mil millones de sucres, un monto casi igual a su patrimonio. Banco de los Andes fue intervenido por la superintendencia después de atravesar un sinnúmero de problemas financieros. El almirante retirado Guillermo Dueñas fue su titular. Vale destacar que existen múltiples denuncias en torno a que los dineros entregados por el Estado para refinanciar los bancos terminaron en manos de empresas privadas. Clever Aranda, Gama Noticias. ¿Qué está pasando en la frontera norte? Bien jodido, bien pegado. No se pierda un revelador informe de una de las zonas más peligrosas y calientes del Ecuador. ¿Quién ganará la presidencia de la República? A 4 meses de las elecciones, conozca qué dicen las últimas encuestas. Este domingo, en el mejor programa de la televisión, a las 8 de la noche, por Gama TV. Tras la declaratoria de la quiebra de Filambanco, el Estado le prestó en ese momento alrededor de 600 millones de dólares. Dinero que pese a las acciones legales emprendidas hasta ahora no se recupera. Es más, muchos dicen que en el colmo del cinismo, sus expropietarios mantienen el reclamo de una alta suma que se conoce como el vuelto. En 1994, el gobierno de Sixto Durán Ballén crea la Ley de Instituciones Financieras que quita el poder a la Superintendencia de Bancos, otorgándole a la banca privada la facultad de revisión, auditoría y verificación de las instituciones financieras, allanando así el camino a la crisis bancaria. Ahí venía la gran farra, podían manipular créditos y débitos, los balances iban siendo maquillados en el transcurso del tiempo. Entonces, bajo esa fórmula nos presentaban una figura falsa. Luego vino la dolarización. El valor del dólar pasó de 5 a 25 mil sucres. Los bancos beneficiados con el tipo de cambio, con créditos falsos y sin mayores controles, hicieron de las suyas. Filambanco crea empresas vinculadas y fantasmas. La situación se salía de control. Filambanco quebrado cerró sus puertas. Señor, lastimosamente ningún empleado está laborando el día de hoy. Puede informar, ustedes solo son los guardias. Yo quiero que me contesten una persona. Pero es que alguien debe de haber. No hay nadie. Alguien. Mientras en la Constitución se incorpora una disposición transitoria impulsada por los socialcristianos que permite al Banco Central financiar a la banca cerrada, el llamado salvataje bancario. Se autoriza el crédito de liquidez a Filambanco por 600 millones de dólares. Muchos analistas destacan que parte de ese dinero terminó en las manos de sus dueños, pero el ingente desembolso no fue suficiente. Filambanco es administrado por el Estado. Para enfrentar la cada vez más aguda crisis, se crea la Agencia de Garantía de Depósitos, con la supuesta intención de garantizar los ahorros de los ecuatorianos. Manejados por los mismos banqueros. Los banqueros nombraban sus personas más allegadas para que sigan manipulando realmente el gran latrocinio que fue con respecto a los fondos públicos y fondos privados fundamentalmente. La AGD incauta más de 200 empresas vinculadas con los hermanos Isaías Dazum, pero luego de 14 años el dinero entregado al Filambanco no se recupera en su totalidad. Aprovecharon de lo que les dieron en sucres para con la devaluación básicamente esfumar sus deudas. Como aparecían ellos mismos con créditos vinculados, se habían dado plata. Si es que se dieron a 5.600 sucres el dólar y después tenían que pagar a 25, estaban pagando la quinta parte. La Comisión Anticorrupción inició 67 juicios contra banqueros y dueños de financieras. Solo 3 fueron declarados culpables. Nicolás Landes, exgerente del Banco Popular, Alejandro Peñafiel, expropietario del Banco de Préstamos, y Fernando Aspiazu, exdueño del Banco del Progreso. Los demás, bien gracias. Los mercachifles vivían, lógicamente, del dinero que habían ofrecido estos banqueros corruptos y, lógicamente, demostraba lo que la justicia era en determinado momento a favor de los que más plata ponían
para efectos de la corrupción. Roberto y William Isaías salieron del país con destino a Estados Unidos el 1 de junio de 2000. En 2002, sus nombres fueron incluidos en la lista de prófugos buscados por la Interpol. Luego de 12 años de iniciado el proceso, recién el pasado 11 de abril, la Corte Nacional de Justicia los condenó a 8 años de prisión por el delito de peculado general. Hemos resuelto este caso que ha sido de interés nacional. ¿Está dispuesto a que se giren las correspondientes órdenes de captura? Ahora, con una sentencia en firme y sobre la base legal, el Estado ha dicho que impulsará su extradición. Marcela Holguín, Gama Noticias. Continuamos. Usted ha sido uno de los principales, si no el principal crítico del tema de Filambanco. ¿Podríamos contarle al país de manera rápida cómo fue esta situación en la cual una de las mayores instituciones financieras del país quebró, pasó a manos del Estado y hoy aún las deudas permanecen impagas pese a que sus expropietarios, como vimos en el reportaje, exigen el vuelto? Claro, bueno, es el nivel de audacia, el nivel de cinismo que se ha manejado en todos estos sectores y no son los únicos. El caso de Filambanco efectivamente es cuantioso. Yo le voy a dar una breve reseña exhibiendo a la Cámara y le voy a dejar esta información para que quede y repose aquí en su poder o en poder del canal. Los préstamos que recibió Filambanco del Estado ecuatoriano. En diciembre 3, al día siguiente que pasó a la AGD, en el 98, 140 billones. 28 de diciembre, o sea, 25 días después, 400 millones. 2 de febrero, 100 millones. 2 de febrero, 176 millones. Y en mayo del 2001, 300 millones adicionales. Estamos hablando en total ya de una vez que tiene ahí... 1.116 millones. De dólares. De dólares, dados por el Estado. Y aquí vale porque todo esto es novedad, o no sé si tenemos este documento a la mano. Hay un certificado del Banco Central que dice cómo se pagó, porque ha sido, y perdóneseme la expresión, pero es una expresión popular y que la va a tener claro todo el país, una cantaleta que pagaron los créditos de liquidez. Pero el entonces gerente general del Banco Central, el economista Leopoldo Báez, tengo el documento, certifica que con esta plata, con esos bonos del Estado y con renovaciones, se pagaron los créditos de liquidez cuando el banco ya era estatal, ya estaba en manos de la AGD. O sea, se pasó una plata de un bolsillo oficial al otro. No es que pagaron los Isaías con sus propios recursos como estaban obligados a pagar. Una cosa que no entiendo y para que no vayamos adelante, usted señala según sus cifras que se le entregó 1.116 millones de dólares. ¿Cómo es posible que con la entrega de tanto dinero no se pudo tapar ese hueco? Por la magnitud del hueco, porque ahora voy a por todo lo que tienen que responder. Le explico en dos palabras, claro. Ahí está la contrapartida. Pérdidas a diciembre del 98, solo pérdidas a diciembre del 98. Estamos hablando de Filambanco. De Filambanco, solo de Filambanco. 661.500.000 dólares. Entregas en bonos de la AGD, 1.116 millones. La cuenta RIC, ¿cuál era la cuenta RIC? Era una cuenta secreta que manejaba en Cayman Roberto Isaías, una cuenta a la que recibía depósitos. Y cuando no tuvieron la plata para devolver, ahí vino la creación de la AGD, etcétera, sacaron la plata del Banco Central para que Roberto Isaías devuelva depósitos que ilegalmente captaba desde Filambanco, Ecuador, y los depositaban en esta cuenta RIC en Cayman. Pero cáigase para atrás, porque hay bastante que debe conocer el país. Depositantes de esas cuentas eran nada menos que Transnave y Flopec, empresas estatales. ¿De acuerdo? Los créditos, el ilegal vuelto es 180 millones, que ya explico lo del vuelto si me da el tiempo. Créditos vinculados a 7 años plazo, cero interés, más de 200 millones de dólares. Y entonces sume ahí los 424 millones de dólares que había prestado el Banco Central en créditos de liquidez, más todo el mal manejo, más todo lo que había que pagar por comercio exterior,
obviamente porque el hueco, como se dice comúnmente, el hueco patrimonial era tan grande que no permitía pagarlo. Eso es lo que dicen algunos, que para sus propietarios era mucho mejor endosárselo al Estado que el Estado se haga cargo de la quiebra. Correcto. Como lo habían hecho ya muchos años atrás cuando Astra estuvo quebrada. Y como lo hicieron otra gente con Ecuatoriana. La rutina era socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y entonces solo termino con esto. Pero no les extrañe, y lo digo de frente al país, que después de 20, 30 años dirán que el Estado les expropió y reclamarán más vueltos y más platas, que fue materia de un abuso. Felizmente el registro histórico ahora es mucho más preciso y mucho más confiable. Doctor, ¿cómo es posible que este tipo de movimientos que acabamos de escuchar se den en el país, en donde supuestamente existe una superintendencia de bancos que está creada precisamente para evitar este tipo de cosas? En el negocio financiero interactúan tres... ¿Por qué titubia, como decía? No titubia. ¿Por qué titubia? No titubeo, todo lo contrario. Es una pregunta excelente. Bueno, primero, y para contestar la pregunta, es necesario puntualizar que no fue el Filambanco el primero que quebró. Claro. Sí, el primero que quebró fue el Continental. De los señores Ortega Trujillo. Y luego le siguieron Solbanco, Préstamos y finalmente el Filambanco. Sería en orden el cuarto banco en su orden. Así es, efectivamente. Aunque realmente las otras instituciones bancarias, exceptuando el Banco Continental en su momento, eran unos bancos bastante pequeños en cuanto a capital, ¿no? Tiene usted razón, pero ese no es el punto nodal. Estamos hablando de la pregunta. Vamos a la pregunta. En marzo de 1996, el directorio del Banco Central, la Junta Bancaria, ¿sí?, decidió por primera vez en el país dar lo que se llamó un crédito vinculado. Ya. Un préstamo, subordinado. Subordinado. Fue un préstamo de 119 millones de dólares a los administradores del Banco Continental que pretendían salvar al banco. Además de eso, tuvo que depositarle el Central al Continental 400.000 millones de sucres para que el Banco Continental no deje de pagar a sus clientes. ¿Sí? Ya. En ese momento se estableció el principio que luego rigió para toda la quiebra. Si es que tenías, cualquier banquero, si tenías contactos políticos, estaba salvado. Ojo, no era cuestión de tener un buen estado financiero. Lo que importaba era tener una buena palanca política. Y vamos entonces más todavía a contestar su pregunta. Aquí se genera lo que se llama en economía riesgo moral. Ya. O sea, los banqueros sabían que podían tener una conducta arriesgada porque les iba a salvar el Estado para pagar la plata a los depositantes. Entonces, en este triángulo banquero, depositante, cliente por un lado y superintendencia por otro, lo que hicieron los banqueros es capturar al regulador. A ver, como dice mi abuelita, ¿eso con qué se come? ¿Capturar a quién? A la superintendencia de bancos. Hablemoslo pedagógicamente, a la superintendencia, ¿sí? Correcto. Entonces captaron para sí la superintendencia, y quien estaba al frente de ella era obviamente una persona afín a la banca, para decirlo de alguna manera. El año 95, Mauro Intriago Dum, el año 96, John Dum Barreiro, el año 97, José Morillo, el año 98, Jorge Egas Peña, el año 97, 99, Jorge Guzmán Ortega. En buen romance, todos empleados del sector financiero. En buen romance pusieron al ratón a cuidar el queso. Usted lo ha dicho, no yo. Efectivamente, esa es la razón por la que un tema que era sistémico se convirtió en un tema penal. ¿Sí? Un tema doloso y en un tema que nos llevó a la quiebra a muchos ecuatorianos, y en el año 99 salieron de este país entre 300.000 y 500.000 personas escapando de la crisis. Eso es un crimen nacional. Volvamos al tema de Filambanco. El tema del vuelto quedó pendiente, ¿no? ¿Cómo no? Que es relativamente complejo, pero trataré de hacer el máximo esfuerzo de claridad. Y permítame solo retomar la última parte de lo que ha dicho el doctor Orleas para corroborar, porque yo lo he repetido insistentemente, sobre todo cuando asumí la superintendencia de bancos,
que si la superintendencia de bancos hubiera cumplido su rol de control y de prevención, no se había producido los fraudes que llevaron a la crisis, o no en esa magnitud. Y por eso yo en esta obra que es mía, este es el logotipo de la superintendencia de bancos. Con los colores Claro, un gallo con los colores de Filambanco, porque es el más grave. Un gallo que supuestamente era la alerta temprana. Eso está en los membretes de la superintendencia de bancos. Este es, obviamente, un piñón industrial partido, quebrado, ¿verdad? Pero ese logotipo del gallo, que debió ser la alerta temprana, se convirtió en la gallina ciega y permitió que se cometan todos los fraudes que se cometieron. Antes de que continúe, permítame hacer de abogado del diablo. ¿Cómo no? Presumo yo que estudié contabilidad en el Colegio Antonio Ávila de Cuenca, que a lo mejor los señores de la superintendencia recibían balances maquillados. Digo yo, ¿no puede haber sucedido eso? No solo a lo mejor, sino que muy probable. Pero con conocimiento de ellos. Pero ellos estaban para detectarlo, pues. Ya. Pues ese es el papel, es la razón de ser del órgano de control, el nombre lo indica, de control. Si recibían balances, como recibieron, pero recibían, no en todos los casos, aquí estamos hablando de una generalidad porque no tengo el documento concreto para individualizar, pero miraban para otro lado, pues, y ahí quedaban. Y yo tengo un oficio también, está mucho publicado en estos libros, yo tengo un oficio en el que se da cuenta, el secretario general de la superintendencia de bancos en esa época reclama por más o menos 300 y pico informes y oficios desaparecidos. O sea, no solo que eran maquillados, sino que desaparecían los documentos. Pero vamos un poco a lo del vuelto, a ver si logro, para no dejarlo pasar en un esfuerzo de claridad, logro explicarlo para la audiencia, porque es muy complejo. ¿A qué se ha llamado el vuelto? En la ley... Yo propongo algo, podemos disminuir las cifras. Sí, no voy a dar cifras, voy a dar conceptos, nada más, exactamente. Se prevé en la ley, que es lo que debieron hacer, que si el banquero, el accionista, el dueño del banco, el propietario, amortizaba los créditos malos, como debían haberse comprometido, porque los créditos malos eran los que llevaban a la situación de quiebra, y esta es la crisis, ¿verdad? Pero eso es mucho más grave porque los créditos malos eran propios, pues, no es que eran de terceros. Si eran de terceros, ellos debían amortizarlos. Esto, pues es la palabra que usa la ley. Esto quiere decir que el socio, el dueño del banco, debía pagar el crédito malo para que el banco quede en buena situación. Exacto, mantenga su solvencia. Perfecto, que es distinto de liquidez, mantenga su solvencia. Y entonces, una vez que amortizaban, una vez que pagaba el crédito malo, el tema, al final del día, conceptualmente sencillísimo, tenía derecho a que le endosen el documento representativo del crédito que ellos habían pagado. Para decirlo en otras palabras, si usted tiene un pagaré, yo pago por usted su pagaré, por cualquier concepto, porque soy garante, y yo le pago al doctor Oleas el pagaré que usted le debe, pues me da el documento descontado porque yo lo pagué y yo se lo cobro a usted. Correcto. Ese es el concepto de nada más. Y entonces, ¿qué ocurre? Estos listos Isaías no amortizaron nada porque ahí están las pérdidas de 661 millones, y esto tengo que decirlo por una verdad histórica, permítaseme el paréntesis. Tuvo que pasar todo el tiempo que pasó hasta el 2008, julio del 2008, tuvo que llegar Rafael Correa a la presidencia de la República, y si no nombra a Carlos Bravo como lo nombró gerente de la GD, porque antes, salvo 2 o 3 honrosas excepciones, todos los gerentes que pasaron por ahí fueron, permítaseme otra expresión vulgar, pero que la gente lo va a entender, alcahuetes, ¿no es cierto? Si eso no ocurre, esos 661 millones y esas empresas incautadas, entre ellas este mismo canal, no se producía. Y la historia tendrá que reconocerle eso a Rafael Correa y a Carlos Bravo. Dicho esto, vamos al vuelto. Seguimos con el vuelto. Eso era necesario acotarlo. Seguimos con el vuelto. Entonces,
Lo que obtuvieron es, y por eso se lo llamó, porque técnicamente no es ningún vuelto, pero se lo llamó irónicamente el vuelto, obtuvieron una supuesta entrega de documentos que dizque habrían cancelado, que nunca cancelaron. Es decir, lo que ellos tienen son papeles, claro, que supuestamente pero cancelaron. eso, claro, pero los aplicaron para sus propias deudas, en un manejo contable. Mire, solo de Filambanco, porque creo que esto en la invitación consta y estará al final, permítame anticiparlo. Solo en Filambanco debería haber 80 juicios más. Y en el sistema financiero en general, pues 300 juicios más. Porque la cantidad de aspectos que llevarían a juicios individuales son infinitos. Este sería otro. Se llevaron la plata como que le devolvieron pagarés, como disque amortizados, que no habían pagado, que no habían amortizado. Por eso se le llama el vuelto. Santo y la limosna. Exactamente. En 1999 el Banco del Progreso era entonces la segunda mayor entidad bancaria. Su presidente ejecutivo, Fernando Azpiazu, anunció la decisión de cerrar las puertas, acusando al gobierno de entonces, presidido por Yamil Maguad, de centralista. Este banco fue uno de los mayores contribuyentes a su campaña presidencial. Un gobierno que, vale la pena destacar, contó con el apoyo de diversos funcionarios, todos ellos del sector bancario, entre ellos el actual candidato presidencial de Creo, el banquero Guillermo Lasso. La peor crisis financiera del país daba sus primeros visos con la quiebra de Filambanco, de propiedad de los hermanos Isaías, que había sido entregado al Estado ecuatoriano para que administre las deudas y pague a los ecuatorianos sus depósitos, pues el banco ya no tenía con qué hacerlo. Poco después vino la quiebra del Banco del Progreso. El cierre del Banco del Progreso sumió en la desesperación a más de 700,000 depositantes en todo el país. Las investigaciones determinaron que parte del dinero de los depositantes fue a parar en empresas relacionadas con el mismo banco, que obtuvieron créditos sin el necesario respaldo y que no pudieron pagar. El titular del banco, Fernando Azpiazu, responsabilizó al centralismo de ser el culpable del manejo financiero, cuando la crisis se produjo por los millonarios créditos entregados a sus propias empresas. Azpiazu confesó que había aportado con $3 millones a la campaña presidencial de Yamil Maguad y que otros banqueros habían hecho lo mismo. Yamil Maguad, Juan José Ponce y Ramón Yulí le pidieron una contribución que estuviera al nivel de otras donaciones hechas por Álvaro Guerrero, Fidelegas, Guillermo Lasso, Nicolás Landes, Roberto Vaquerizo, Danilo Carrera y Medardo Ceballos, todos de ellos banqueros. Yulí mostró cuentas y cheques a quienes se pagó con el aporte de Azpiazu, en el que se indica claramente dónde se gastaron los $3.100.000 que el doctor Azpiazu nos entregó. Así empezó una quiebra en serie de bancos, sumiendo al país en una profunda crisis. Poco después empezó el feriado bancario y el congelamiento de depósitos. Se vivían momentos de total incertidumbre. Se había decretado un feriado bancario, las puertas de los bancos estaban cerradas y estos no atendían al público. 4 días después, el jueves 11 de marzo, el gobierno decidió congelar el dinero de la gente en los bancos. Nunca antes se había tomado una medida igual. El dólar se disparó provocando hiperinflación. El sucre, nuestra moneda, ya no valía nada. Clever Aranda, Gama Noticias. Parte final en Contrapunto. El gobierno de Yamil Maguad es conocido como el gobierno de la banca. Desde el inicio, personas de dicho sector colaboraron con su régimen. A muchos de ellos se les atribuye la responsabilidad de la crisis bancaria, en unos casos por acción y en otros, desgraciadamente, por omisión. 1998, Ecuador atraviesa su peor crisis financiera de la historia. Hiperinflación, tasas de interés que superan el 100% anual, un sucre devaluado y la falta de liquidez del mercado. La economía se hunde.
Fueron los detonantes que llevaron al gobierno del entonces presidente Yamil Maguad a declarar el feriado bancario. A fin de preservar la estabilidad de la reserva bancaria, limitar los retiros que podrían efectuarse en el sistema financiero nacional, evitar que se presione más sobre la divisa y que continúe el incremento de los precios de los productos. La confiscación temporal del dinero de miles de ecuatorianos no ayudó. El sistema financiero registraba una corrida inmanejable de depósitos y la realidad se desnudó. Los ecuatorianos conocimos del manejo irresponsable y antojadizo del dinero de la gente por parte de la banca. Si el banco no me da esta plata y el banco no me da mi rédito, ¿con qué vivo? ¿Con qué como? La falta de liquidez en el sistema bancario era la constante, pese a los anuncios que intentaban desmentir una realidad por demás evidente. El Banco del Progreso tiene una situación de total solidez, de amplísima liquidez. Somos el banco más líquido del país. Las áreas de caja, yo acabo de recorrerlas, está con una afluencia normal de público. Y estamos muy tranquilos. Yo quiero sacar mi plata, yo necesito que me devuelva mi plata. Nuestro dinero, usted es trabajador de él, del señor Apiazu, usted es trabajador. Claro que sí. Caigo en el banco de préstamo, caigo a Filambanco, se remece Filambanco y la meto acá. Con esto que está pasando ahorita está más seguro en la casa. Agosto de 1998, derrumbe del Banco de Préstamos. La incertidumbre e impotencia se agudizan tras el descubrimiento de una grave vinculación de créditos. Alejandro Peñafiel, titular de la entidad quebrada, utilizó los recursos del banco, es decir, de los ecuatorianos, para salvar sus empresas familiares. Su caso fue el de muchos. El pueblo quiere plata, doctor Aspiazu, no quiere promesas. El Banco del Progreso, con 750.000 clientes, se declara insolvente, lo que generó la marcha de los Crespones Negros, que derivó en la alcaldía de Guayaquil. Entre el 8 y el 12 de marzo de 1999, los ecuatorianos se encontraron con los bancos cerrados, afrontando el congelamiento total o parcial de sus depósitos en aplicación del decreto 685. El Banco Central entregó masivos desembolsos a la banca. Según el gobierno, la intención era evitar un mayor pánico financiero. Más tarde se conoció financiamientos a la campaña de Maguad por parte de algunos banqueros. Aspiazu desembolsó $3.100.000. Fue identificado como el gobierno de la banca. Su gabinete estuvo integrado por ellos. Álvaro Guerrero, de la Previsora, fue presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero, de la misma entidad, estuvo al frente del Banco Central. Medardo Ceballos Balda, de Bancomex, fue embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, fue designada como ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Y Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, fue gobernador del Guayas y más tarde se convirtió en el superministro de Economía. Es necesario que todos compartamos la carga y todos aportemos, Marcela Holguín, Cama Noticias. Nos hemos centrado mayormente hasta el momento en el tema de Filambanco, hemos tocado tangencialmente el tema de Banco Continental, acabamos de presentar el tema del Banco del Progreso. Pero lo que se pregunta a la ciudadanía es, ante esta verdadera debacle financiera que se genera, muchos de los que en ese momento presidían el gobierno, entre ellos el expresidente Yamil Maguad, destacaba que no tuvieron alternativa, que prácticamente se vieron obligados por la situación a que el Estado de una o de otra manera inyecte dinero a la banca para evitar, dicen en su momento, una verdadera crisis y la quiebra del país. ¿Es esto realidad? ¿Tiene asidero esto? De hecho, le recuerdo que el expresidente Yamil Maguad hace unos cuantos meses dijo lo mismo y le pidió en ese momento perdón al país. De ninguna manera, señor Ochoa. Había muchas otras formas de resolver la crisis de manera mucho más buena, más apropiada para los depositantes. Lo que se puso en este caso por delante es el derecho de los banqueros. Es decir, visto conceptualmente, este es un tema de estructura de derechos de propiedad mal concebida. El Estado debía
garantizar el derecho de los depositantes. No lo hizo. Y para no hacerlo es crucial de nuevo referirnos a esta ley de la AGD. Correcto. ¿Sí? La ley de la AGD tuvo la virtud para los banqueros, para este grupo de banqueros dolosos, de eliminar de la legislación ecuatoriana el capítulo 3º, título 11 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que tenía la forma muy clara de sanear entidades financieras en problemas, incluso si se trataba de una crisis sistémica. Esa ley clara fue reemplazada por la ley de la AGD. A ver, para que la gente lo entienda y los legos como yo comprendan, existía una ley que decía que si el banco quiebra, tienen que quitarle la plata a los accionistas, caucionar a los banqueros primero. Sí. Y después... Exactamente. Se hizo todo lo contrario, se eliminó esto... Se quitó esa ley. Y entonces se creó la AGD para decir, el Estado responde por las pérdidas de los bancos. Y el Estado asumió una garantía ilimitada de depósitos. Al 100%. Al 100%. Si uno asume que hay otro que le va a cubrir todos sus pecados, se dedica a pecar, pues. Ya. ¿O no? Correcto. Está clara esa parte, ¿no es cierto? Pero creo que es necesario ir un poquito más al fondo. ¿Quiénes eran los diputados del año 98 que asumieron esa responsabilidad? Le voy a contar una infidencia. Alguien me dice que esta ley, me lo han dicho en varias ocasiones, se hizo en el último piso del Swiss Hotel una fría mañana quiteña. Que lo otro ya fue simplemente un accesorio en la asamblea o congreso entonces. Es un buen dato para los historiadores el que me da usted, pero yo voy a hacer un recuento de cómo estaba constituida el Congreso. Perfecto. El año 98. Había demócratas populares 29%, socialcristianos 23% y PRE 18%. O sea, había también Izquierda Democrática, Nuevo País o Pachacutic, conservadores, independientes, etcétera, etcétera. Si es que demócratas populares o socialcristianos o el PRE no querían que esa ley pase, no pasaba. Claro. Pero pasó. Ya. Saque usted la consecuencia. Ya. Es decir, quienes apoyaron sin duda y permitieron es demócrata cristianos, social cristianos, Soy Madera de Guerrero y el Partido Roldosista Ecuatoriano, en Buen Romance. Así es. Entonces, colegimos quienes estamos escuchando lo que primero el Estado falló en los controles de los bancos por medio de la superintendencia y cuando se enteraron del problema no ejecutaron lo que debían de hacer, sino que al final del día terminaron salvándole los muebles a las instituciones. El Estado no es una entelequia. El Estado está constituido por hombres y mujeres de carne y hueso. Vea usted que de los 23 ministros de finanzas entre el año 79 y el año 99, de los 23 ministros de finanzas que circularon por esa cartera de Estado, 10 estaban directamente relacionados con el sistema financiero. En Buen Romance, los bancos administraban el tema financiero en el país. Este fue un proceso de supeditación, de control del capital productivo por el capital financiero. Fue el capital financiero el que asumió las riendas del poder, y ese capital financiero se expresa en los banqueros. Tan simple como eso. ¿Podemos hacer un símil para que la gente lo entienda de lo que está pasando, por ejemplo, con España en la banca de allá? ¿Se está repitiendo? ¿Tiene algún símil con la ecuatoriana? Al final del día siempre hay un problema, porque y el problema es similar, es el mal manejo. Y ese mal manejo puede comprender mal manejo doloso o simple mal manejo en el sentido imprudente, falta de cuidado, falta de la pericia necesaria que requiere todo profesional, y el banquero es un profesional como cualquier otro, para hacer un buen manejo de lo que está a su cargo, ¿no es cierto? Pero obviamente hay magnitudes, y sí hay una diferencia entre un manejo ligero, superficial, poco profesional, a un manejo doloso. Y esto es bien importante porque va en la línea de lo que decían ahora mismo. Tan doloso es, por ejemplo, y en el caso de Filambanco, porque es el más grande y es el que yo he estado más expuesto, eso es una realidad histórica.
que vea la cámara, ¿cómo es posible que estos sujetos Isaías deban todavía más de 200, deban, no solo para todo lo demás, con sus empresas son deudoras de Filambanco, hasta ahora no pagan, además del vuelto, etcétera, etcétera, la cuenta RIC, la cantidad de dinero que deben a cero interés, ¿no verdad? E inauguren una casa, un edificio. ¿En dónde está esto? En Miami. Ah, esta es parte de una de las edificaciones del grupo Isaías. Claro, a ver si un edificio inteligente. Tan inteligente que lo han hecho con la plata de lo del Estado ecuatoriano, pues, ¿no? ¿Verdad? Ya. Entonces, edificio inteligente, plena impunidad. Viven como reyesuelos en Miami, pero acá no responde por nada. Las extradiciones son una burla y ahora, muy listos, lo que siempre han cacareado y criticado, ya ponen los bienes a nombre de las esposas. Ya. Esto es sacado por el Internet de la información inmobiliaria del condado de Miami, ¿no es cierto? Retomemos parte de la pregunta que le estaba haciendo con el símil de la banca española, refiriéndome al hecho de que el Estado en este momento les está otorgando un salvataje solicitado a la Unión Europea, Claro. pero sin embargo no se les tocan los bienes a ellos. A eso me refiero. Muy bien, y eso yo se lo voy a resumir en 2 palabras. Quiebran los bancos, no los banqueros. Quiebran los bancos, no los banqueros. Y volvemos a lo que señalé antes también, socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. Cuando los bancos entran en crisis, producto generalmente, no siempre, pero generalmente producto de los fraudes, tiene que venir el apoyo estatal. Pero lo que ocurrió en Ecuador es que les dieron ese apoyo estatal, ahí estuvieron los créditos, 424 millones de dólares en créditos de liquidez del Banco Central, plata del Estado ecuatoriano, a Isaías, y se siguieron llevando esa plata. Se siguieron haciendo préstamos y no responden por eso. Ese es el tema. Y en otras partes, cuando vienen con este salvamento, porque en realidad salvataje no existe en el diccionario, salvamento, ¿verdad? Cuando vienen en otras partes, como en el caso de España que usted nota, los controles los aumentan, sacan administradores, sacan a los malos funcionarios, ponen una supervisión rígida para que la plata que viene para el salvamento no se la lleven. El caso de Ecuador y el de Filambanco es el único que a partir de una quiebra hicieron negocios adicionales. Usted mencionaba que gran parte de los funcionarios, ministros de finanzas, de superintendentes estuvieron vinculados a la banca. Esto se puede explicar en los aportes que realizaban los grupos económicos a las diversas candidaturas. El hecho, por ejemplo, más evidente, Yamil Maguad, $3.100.000 por parte del señor Azpiazu del Banco del Progreso. ¿Era de una o de otra manera retribuir favores de campaña? Señor Ochoa, esa es una pregunta especulativa, no me consta, pero habría que sacar consecuencias. Lo que sí es interesante para poner en contexto de lo que acaba de decir hace un par de minutos el doctor Falconi, dice que recibió Filambanco 1.116 millones de dólares. En esa época, cuando recibió ese dinero, la reserva monetaria del Ecuador era de 1.200 millones de dólares. Dese usted cuenta de esa cantidad. Solo nos quedaron 4 millones en la reserva. No, bueno, esto es un flujo financiero. Hay un juego entre flujos y stocks que es un poco más complejo. Pero, retomando el tema de cómo llegamos a esto. Llegamos a esto, insisto, y ese fue el motivo de mi primera intervención, en un proceso de neoliberalismo criollo. En el año 92, unos prestantes economistas que trabajaron para el arquitecto Durán Ballén se inventaron un ancla nominal. ¿En qué consistía esto? Le hicieron sobredisparar al tipo de cambio, al sucre, que estaba costando como 1.500, 1.700 y le pusieron en 2.000 sucres por dólar. ¿Con qué fin? Para aquietar las expectativas inflacionarias. Ahí tenemos un mecanismo de ajuste macroeconómico que se llamó entre el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación, ¿sí? El tipo de cambio podían manipular en las mesas de dinero y de cambios del Banco Central. La tasa de interés, en un negocio concentrado como el negocio bancario del país, era fácil manipular, y nos queda la inflación, que es una variable de la economía real que se proyecta en el mediano y largo plazo. Este escenario marcó las condiciones para que el sistema financiero no sea un intermediador de ahorro para la inversión.
sino un juego de ruleta y un juego de casino el que se organizó. Nos quedan 30 segundos. Quisiera una respuesta en torno a por qué, a pesar de todas las evidencias que existen, de todo lo que se ha dicho, de las cuentas que se han hecho, por qué aún existe impunidad en muchos de estos casos. Excelente pregunta. Hay una contaminación que involucra a todos los sectores del Estado ecuatoriano, públicos, privados, jueces, órganos de control, etcétera. Hay un informe, 4 o 5 informes del doctor Bolívar Vergara Costa, entonces ministro de la ex Corte Suprema, que resume toda la inacción, todo lo que no se ha hecho